Amelia no tenía idea de que un simple acto de bondad, darle un aventón a un hombre en silla de ruedas, cambiaría su vida por completo. Al día siguiente, un abogado llegó a su puerta con una oferta inesperada, una que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Pero, ¿aceptaría ella la oportunidad o renunciaría a todo? Era una tarde fresca, el aire aún llevaba los últimos vestigios del invierno, mientras Amelia Parker conducía por las concurridas calles de la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino de preocupaciones cotidianas: comprar comestibles, terminar un proyecto del trabajo y decidir qué preparar para la cena. Era uno de esos días en los que todo parecía normal. El ruido de los autos a su alrededor, las luces brillantes de la ciudad y la prisa de las personas parecían tan rutinarios. Bajó un poco la ventana para dejar entrar el aire fresco y notó el aroma a café proveniente de una cafetería cercana, un recordatorio reconfortante de los pequeños placeres de la vida. Era uno de esos días tranquilos que, aunque no extraordinarios, se sentían calmados y casi pacíficos en su simplicidad. Pero entonces, algo llamó su atención. Un hombre, no muy lejos de donde su coche estaba detenido en el semáforo, luchaba con su silla de ruedas. No era una escena común en la ciudad. Este no era solo alguien que se desplazaba tranquilamente por la acera, era un hombre que parecía estar luchando contra el mundo que lo rodeaba. Su silla tambaleaba de manera inestable mientras intentaba cruzar una parte agrietada de la acera, claramente esforzándose para avanzar. Sus manos eran ásperas y callosas, pero estaba claro que cada movimiento era lento y deliberado, como si el peso de su silla fuera más de lo que podía soportar. Los ojos de Amelia se suavizaron mientras lo observaba. El semáforo cambió a verde, y los autos detrás de ella empezaron a tocar el claxon, impacientes, ansiosos por avanzar. Sin embargo, algo en la lucha de ese hombre la detuvo de seguir el flujo del tráfico. Vaciló, su pie flotando sobre el acelerador. No era el tipo de persona que solía involucrarse en la vida de extraños. Después de todo, la ciudad era un lugar donde la gente solía mantenerse al margen. Pero en ese momento, algo dentro de ella se agitó. Un pensamiento cruzó su mente: asterisco, quizá podría ayudar. Asterisco, en cuanto apareció ese pensamiento, puso el auto en estacionamiento. Amelia bajó la ventana, su mirada fija en el hombre que, sin darse cuenta, había captado su atención. ¿Necesita ayuda?, preguntó con una voz vacilante, insegura de si él podría escucharla por el ruido del tráfico. El hombre se detuvo, su rostro iluminándose de sorpresa. Sus rasgos curtidos se suavizaron, y sus ojos, azules, pero marcados por un cansancio que llegaba con los años, se encontraron con los de ella. Dudó por un momento, como si considerara la oferta. Pero entonces, una sonrisa agradecida se dibujó en su rostro. «Sería muy amable de su parte», respondió, su voz cálida y profunda a pesar del esfuerzo que le requería maniobrar la silla. Amelia no esperó una invitación adicional. Rápidamente salió de su auto y caminó hacia él para ayudarlo. El viento frío le mordía el rostro, pero lo ignoró. Se concentró en sus movimientos, lentos y medidos, mientras él ajustaba su posición en la silla de ruedas. Sus manos, aunque temblorosas, eran lo suficientemente firmes como para guiar la silla hacia adelante, y ella pudo notar que estaba acostumbrado a manejar su discapacidad. Aunque cada pequeño movimiento requería más esfuerzo del que la mayoría podía comprender. «Aquí, déjeme ayudarle a subir al coche», dijo ella, con una voz firme y tranquilizadora. Sin esperar que él protestara, le ofreció suavemente su brazo para estabilizarlo mientras se acomodaba en el asiento del pasajero. Él parecía reacio, casi como si estuviera acostumbrado a manejar todo por su cuenta y no supiera cómo aceptar ayuda de un extraño. Pero algo en su expresión se suavizó, y después de un momento, permitió que ella lo ayudara. Después de asegurar su silla de ruedas en el asiento trasero y regresar al auto, Amelia lo miró por el retrovisor. Su expresión era una mezcla de gratitud silenciosa y una pizca de curiosidad. Ella le sonrió suavemente. «¿Tiene un destino en mente?», preguntó, tratando de iniciar una conversación para aliviar la incomodidad de la situación. «Sí», respondió el hombre. «Hay una cafetería en Maple Street. Llevo años yendo ahí». Su voz tenía un toque de nostalgia. «Hoy me reuniré con un viejo amigo. Hace tiempo que no lo veo».
Amelia asintió, sintiendo una punzada de empatía. Había escuchado la palabra amigo, pero también detectó algo más en su voz, una sensación de añoranza. Había más en su historia que una simple reunión rutinaria, pero no insistió. A veces, el silencio era más cómodo que entrometerse en la vida de alguien. Simplemente condujo, el zumbido del motor llenando el espacio entre ellos. El vecindario que atravesaron era tranquilo, casas residenciales con grandes robles bordeando las calles, el tipo de lugar donde las familias habían vivido durante décadas. Al acercarse a la cafetería, Amelia redujo la velocidad, mirándolo de reojo. ¿Necesita ayuda para salir del coche?, preguntó, instintivamente lista para ofrecer su asistencia nuevamente. Él le dio una pequeña sonrisa agradecida. No, puedo arreglármelas. Pero gracias. El coche se detuvo, y ella lo ayudó una vez más, estabilizándolo mientras se pasaba a su silla de ruedas. Amelia no pudo evitar notar lo elegantemente que lo hacía, sus movimientos lentos pero intencionados. Notó las líneas marcadas en su rostro y la forma en que sus ojos escaneaban el mundo que lo rodeaba, siempre alerta. Cuando estuvo instalado en su silla, se volvió hacia ella y le ofreció la mano. Gracias, Amelia. No tenía que detenerse, pero lo hizo. Le agradezco más de lo que sabe. Amelia sonrió, estrechando su mano con firmeza. De verdad, no fue nada. Me alegra haber podido ayudar. Mientras él se dirigía hacia la puerta de la cafetería, se detuvo por un momento y miró hacia atrás. Sabe, dijo, con una voz reflexiva, personas como usted me recuerdan que todavía existe bondad en este mundo, incluso cuando es difícil de ver. Amelia lo observó desaparecer en el interior, su corazón cálido por sus palabras. No sabía qué había en ese encuentro que la había dejado tan conmovida, pero algo en el acto de ofrecer ayuda, en la breve conexión que compartieron, le hizo darse cuenta de que la bondad no era tan rara como a veces creía. Estaba ahí, en los pequeños momentos, a menudo escondida en los espacios entre las horas ocupadas de la vida. El silencio que siguió a las palabras de Daniel Lawson colgaba en el aire, pesado y denso. Amelia permaneció en el umbral de su puerta, su mente girando en confusión. ¿Una recompensa? Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Solo había ofrecido un simple gesto de bondad a un hombre que apenas conocía, nada especial, nada extraordinario. Sin embargo, ahí estaba, cara a cara con un abogado que parecía pensar lo contrario. El señor Foster se toma esto muy en serio, continuó Daniel, su tono ahora más insistente. Me ha pedido que le extienda una invitación formal para reunirse con él. Cree que usted ha hecho algo notable y desea expresar su gratitud de una manera que va más allá de las palabras. Amelia parpadeó, tratando de darle sentido a la situación. Había sido amable, sí, pero todo esto parecía estar fuera de su control. No entiendo realmente. Solo le di un aventón, dijo, su voz un poco inestable. ¿Por qué querría recompensarme por eso? La mirada de Daniel se suavizó ligeramente, mostrando un atisbo de comprensión. Se sorprendería de cuánto puede significar un simple acto de bondad para alguien que no lo experimenta con frecuencia. El señor Foster ha pasado por mucho en su vida. Ha pasado años superando obstáculos que muchos considerarían insuperables. Pero no fue solo el aventón, señora Parker, fue la forma en que ofreció su ayuda. Sin vacilar, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que él quiere reconocer. Amelia sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de cuánto había significado esa pequeña interacción para David. Ella solo había ayudado porque le pareció lo correcto, nada más. Sin embargo, de alguna manera, parecía que había tocado una fibra más profunda de lo que había imaginado. No necesito nada a cambio, dijo rápidamente, las palabras saliendo de su boca con prisa. Me alegró ayudar. No es necesario que haga algo por mí. Daniel no se inmutó ante su rechazo. El señor Foster insiste. Y créame, cuando alguien en su posición hace una oferta como esta, no es algo que se pueda rechazar a la ligera. Hizo una pausa, observándola con atención. Es un hombre que ha construido su vida en base a un código de justicia. No reparte recompensas a la ligera.
Lo hace porque cree en reconocer la verdadera bondad cuando la ve. No necesita aceptar la oferta, pero le sugiero encarecidamente que lo considere. Las palabras de Daniel pesaron sobre los hombros de Amelia. Miró al abogado, todavía sin saber qué pensar sobre este inesperado giro de los acontecimientos. Nunca había sido de las que aceptaban ayuda o reconocimiento de otros, especialmente de alguien que apenas conocía. Y, sin embargo, algo en la oferta de David, en la forma en que Daniel hablaba de él, tocó una cuerda en ella. No podía deshacerse de la sensación de que había algo importante aquí, algo más grande que un simple acto de bondad. No estoy segura, dijo lentamente, todavía procesando. ¿Exactamente en qué consiste esta oferta? Daniel dio un paso adelante, bajando ligeramente la voz, como si el tema en cuestión fuera un secreto muy bien guardado. El señor Foster está dispuesto a ofrecerle una recompensa económica, por supuesto, pero ese no es el corazón de la oferta. Lo que realmente desea es brindarle una oportunidad, una posibilidad de transformar su vida de maneras que quizás no haya considerado. Le ofrece una especie de mentoría, una oportunidad para aprender de sus experiencias, para ver el mundo a través de sus ojos. Está dispuesto a guiarla, a enseñarle las lecciones que ha aprendido de las pruebas que ha enfrentado. No se trata solo de dinero, se trata de una oportunidad para crecer, para hacer algo con su vida que podría no haber parecido posible antes. La mente de Amelia giró. ¿Una mentoría? ¿Una oportunidad para aprender de David Foster, el hombre que apenas había conocido durante unos minutos? Sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. Pero al pensar en las palabras del abogado, en la forma en que había hablado de su pasado y sus luchas, empezó a entender por qué David podría ofrecer una oportunidad como esa. Había algo en él, algo en su porte que sugería una vida bien vivida, una vida llena tanto de dificultades como de triunfos. Aún así, Amelia no estaba segura. Tenía un trabajo estable, una vida que había construido en sus propios términos. No era exactamente alguien que necesitara un mentor o una nueva oportunidad. Pero mientras estaba ahí, considerando la oferta, no podía negar la intriga que comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Y si esta era la oportunidad para algo más? ¿Y si había una parte de su vida que aún no había descubierto, una parte que solo alguien como David podría ayudarla a desbloquear? No sé, dijo finalmente, su voz ahora más suave. Es mucho para asimilar. Daniel asintió, su expresión suavizándose aún más. Por supuesto. Tómese su tiempo, señora Parker. Pero le insto a que lo piense bien. El señor Foster no es alguien que haga ofertas como esta a la ligera. Si decide aceptarla, podría cambiarlo todo para usted, su carrera, su futuro, su perspectiva sobre la vida misma. Amelia mordió su labio, sopesando las opciones en su mente. Parte de ella aún resistía. No estaba segura de poder confiar en este hombre, ni si estaba lista para un cambio tan radical. Pero otra parte de ella, la parte que había ayudado a David sin dudar, sentía un tirón, una sensación de que quizá, solo quizá, había algo más grande esperándola. Lo pensaré, dijo finalmente, su voz firme. Pero no puedo prometer nada. Daniel sonrió, aparentemente satisfecho con su respuesta. Eso es todo lo que puedo pedir. El señor Foster se pondrá en contacto con usted pronto. Espera poder hablar con usted directamente, cuando esté lista. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Amelia de pie en el umbral de su puerta, aún procesando el giro inesperado que había tomado su día. Los días que siguieron a la visita de Daniel Lawson estuvieron llenos de incertidumbre. La mente de Amelia parecía atrapada en un torbellino de posibilidades, cada una más confusa que la anterior. Nunca había sido de las que tomaban decisiones precipitadas, y la oferta de David Foster parecía algo sacado de un sueño. Pero no era un sueño, era una oportunidad de transformación, una posibilidad de cambiar el rumbo de su vida. El peso de esa posibilidad se sentía pesado sobre sus hombros. Amelia pasó sus noches reflexionando sobre la conversación que tuvo con Daniel, reproduciendo sus palabras una y otra vez en su cabeza. Asterisco mentoría. Oportunidad. Transformación, asterisco cada vez que pensaba en ello, su corazón latía un poco más rápido. ¿Realmente podría dar un salto como ese?
¿Estaba preparada para entrar en un mundo que nunca había imaginado para sí misma? Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que había una parte de ella, enterrada profundamente, que anhelaba algo más. Una parte que quería liberarse de la vida pequeña y predecible que había construido. No es que odiara su trabajo o su vida, pero no podía sacudirse la sensación de que había algo más grande esperándola, algo que aún no había descubierto. Amelia siempre había sido una mujer práctica. Había pasado años construyendo una vida basada en la razón y la estabilidad. Tenía un empleo decente, un apartamento cómodo y una rutina que la mantenía firme. Pero últimamente, esa rutina se sentía sofocante. Cada día se sentía como una repetición del anterior. No había chispa, ni emoción. Había construido una vida segura, pero en ese proceso, había descuidado los deseos más profundos que alguna vez la habían impulsado. Y luego estaba la oferta de David. Todo había comenzado de manera tan inocente. Simplemente había ayudado a un hombre en necesidad, ofreciéndole un aventón sin pensarlo dos veces. Pero de alguna manera, ese pequeño acto de bondad la había llevado a este momento, un momento en el que todo su futuro estaba en juego. La idea de entrar en una nueva vida, de ser mentorada por alguien que había superado obstáculos increíbles, era a la vez emocionante y aterradora. Pero el miedo, se dio cuenta, siempre la había frenado. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a tomar la decisión equivocada. Era más fácil quedarse en su zona de confort, más fácil continuar por el camino que ya había elegido. Pero, ¿era eso realmente vivir? ¿Era esa la vida que realmente quería? Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en una suave luz dorada, Amelia estaba sentada en su pequeño salón, mirando la carta que le había enviado Daniel Lawson. La había recibido esa tarde, invitándola a reunirse con David Foster. La carta era simple pero poderosa, un recordatorio de que tenía una elección que hacer. Podía continuar en su camino actual, seguro y predecible, o podía tomar la oportunidad de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. La idea de reunirse con David Foster en persona era intimidante. No era del tipo que se ponía en situaciones donde se sentía fuera de lugar. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. No estaba haciéndose más joven, y si no tomaba esta oportunidad, tal vez nunca tendría otra. Con una respiración profunda, Amelia tomó su decisión. Se reuniría con David Foster. No sabía qué sucedería, pero estaba lista para sumergirse en lo desconocido. Ya no podía permitir que el miedo dictara sus elecciones. Al día siguiente, Amelia se vistió con cuidado. Quería causar una buena impresión, pero también quería sentirse cómoda. Eligió un vestido sencillo y un cardigan, nada demasiado elegante, pero suficiente para mostrar que se tomaba en serio esta reunión. Se paró frente al espejo por un momento, ajustando su cabello, y luego tomó una última respiración antes de salir por la puerta. La oficina de David estaba en un edificio moderno y elegante en las afueras de la ciudad. El trayecto hasta allí fue tenso, cada semáforo rojo se sentía como una cuenta regresiva hacia un momento para el que no podía prepararse del todo. La anticipación la devoraba, pero al mismo tiempo, una extraña emoción comenzó a crecer dentro de ella. Al llegar, Daniel Lawson la esperaba en el vestíbulo. La recibió con una sonrisa, su comportamiento cálido pero profesional. La condujo al piso superior, donde estaba ubicada la oficina de David Foster. Al salir del ascensor, la atmósfera cambió. Las paredes estaban adornadas con arte, y las ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad debajo. Pero no fue la vista lo que capturó la atención de Amelia, fue la serenidad y la autoridad que emanaban del lugar. David Foster estaba de pie junto a la ventana cuando entraron, de espaldas a la habitación. No necesitó girarse para saludarla, su presencia era lo suficientemente imponente como para que Amelia sintiera el peso de su mirada sin siquiera verla. Señora Parker, dijo con una voz profunda y tranquila. Me alegra que haya decidido venir. El corazón de Amelia latió más rápido mientras avanzaba, extendiendo la mano para saludarlo. Gracias por invitarme. No estaba segura al principio, pero me alegra estar aquí.
La sonrisa de David era pequeña, pero estaba llena de comprensión, lo que puso a Amelia a gusto. Apretó su mano con firmeza. Imagino que todo esto es un poco abrumador. Por favor, tome asiento. Amelia se sentó frente a él, su mente todavía llena de preguntas. David también tomó asiento, cruzando las manos frente a él. La estudió por un momento, sus ojos amables pero escrutadores. No voy a hacerle perder el tiempo, dijo. Usted me mostró algo raro, una bondad sin expectativas, una disposición para ayudar a alguien sin pedir nada a cambio. Eso es algo que respeto profundamente. Amelia se sintió un poco incómoda. No creo que fuera algo especial, dijo suavemente. Solo ayudé porque sentí que era lo correcto. David asintió, su expresión pensativa. Eso es precisamente lo que lo hace especial. Demasiadas veces, las personas ayudan porque esperan algo a cambio. Pero sus acciones fueron impulsadas por la empatía, por la compasión. Es raro encontrar ese tipo de altruismo en el mundo de hoy. Amelia sintió una oleada de emoción subir dentro de ella. No había anticipado ser elogiada por lo que consideraba un gesto simple. Los días que siguieron a su reunión con David Foster estuvieron llenos de una mezcla de nerviosismo y emoción. Amelia sentía que estaba al borde de un cambio monumental, una transformación que nunca había imaginado posible. Las palabras de David resonaban en su mente, no se trata de ser importante, se trata de ser auténtico. Esa simple frase había alterado profundamente la forma en que veía su vida y a sí misma. La oferta de mentoría, que inicialmente se sentía abrumadora, comenzó a verse como una oportunidad única. Mientras estaba sentada en su pequeño apartamento, con la carta de David aún sobre la mesa, Amelia comprendió que no era simplemente una oferta, era una posibilidad. Una oportunidad de salir de la rutina cómoda y predecible que había construido y abrirse a algo más grande, algo con verdadero propósito. Por primera vez en años, Amelia se sentía viva, llena de posibilidades. Había pasado gran parte de su vida construyendo una existencia segura, evitando riesgos e incertidumbres. Pero esa seguridad se había convertido en una prisión. Había soñado con hacer más, con tener un impacto real en el mundo, pero siempre había dudado en dar los pasos necesarios para convertir esos sueños en realidad. La oferta de David representaba una grieta en esa prisión, una apertura hacia algo profundamente transformador. Con determinación, Amelia tomó una decisión. Aceptaría la mentoría de David, no solo por las oportunidades que podría ofrecerle, sino porque sabía en su interior que la vida que estaba viviendo no era suficiente. Necesitaba cambiar, crecer, desafiarse a sí misma de formas que nunca antes había intentado. Al día siguiente, Amelia tomó el teléfono y marcó el número que aparecía en la carta, sus dedos temblando ligeramente. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz tranquila respondiera. Señora Parker, dijo la voz, cálida pero profesional. Soy Daniel Lawson. Estoy encantado de que haya decidido continuar. El señor Foster estará emocionado de seguir conversando con usted. Estoy lista, respondió Amelia, su voz a la vez nerviosa y decidida. ¿Cuándo podemos reunirnos? Mañana por la tarde, respondió Daniel. Esté en la oficina del señor Foster a las 2 en punto. Está deseoso de continuar esta conversación. El día siguiente, Amelia se encontró nuevamente en el vestíbulo del edificio moderno donde se encontraba la oficina de David Foster. Esta vez, sentía menos nervios. Había tomado su decisión y se sentía lista para enfrentar lo que fuera que la esperara. Daniel la recibió cálidamente y la condujo nuevamente al piso superior. Cada paso que daba parecía acercarla a un momento decisivo. Cuando llegaron a la oficina de David, Daniel abrió la puerta, y ahí estaba él, sentado detrás de su escritorio, con documentos esparcidos frente a él. Levantó la vista al verlos entrar, su expresión a la vez cálida y concentrada. Señora Parker, dijo mientras se levantaba para recibirla. Es un placer verla nuevamente. Amelia sonrió, sintiendo la calma en su presencia. Gracias por invitarme a regresar. Después de reflexionar mucho, he decidido que quiero seguir adelante. David asintió, sus ojos llenos de comprensión. Me alegra escuchar eso.
Pero déjeme ser claro, esto no será fácil. No se trata solo de una mentoría, se trata de descubrir quién es usted realmente, de lo que es capaz y de empujarse a sus límites. El corazón de Amelia latió más rápido, pero no retrocedió. Lo entiendo. Estoy lista para el desafío. David la miró fijamente por un momento, evaluando su resolución. Luego, sonrió ligeramente, un gesto lleno de conocimiento y ánimo. Bien. Comencemos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de desafíos. David no le ofreció respuestas fáciles. En cambio, la guió a través de ejercicios que la obligaron a enfrentar sus miedos, sus inseguridades y las partes de sí misma que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Estos desafíos no eran solo profesionales, eran personales, emocionales y profundamente transformadores. David le presentó un mundo que nunca había conocido, un mundo donde las personas actuaban con intención e integridad, donde sus decisiones estaban guiadas por la justicia, la bondad y la empatía. La alentó a ver la humanidad en cada persona que conocía, a conectarse con los demás a un nivel más profundo y a encontrar formas de tener un impacto positivo en sus vidas. Al principio, Amelia luchó. Estaba acostumbrada a esconderse detrás de una fachada cuidadosamente construida, temerosa de mostrar su vulnerabilidad. Pero David la empujó a superar su incomodidad, a abrazar el miedo y usarlo como combustible para el cambio. Poco a poco, comenzó a ver el mundo de manera diferente. Comenzó a comprender que la transformación no se trataba simplemente de lograr el éxito o alcanzar un objetivo, se trataba de convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil con David, Amelia caminaba por las calles de la ciudad, su mente acelerada. Acababa de completar un ejercicio que la obligó a enfrentar un miedo profundo, y aunque no había sido fácil, se sentía más ligera, casi liberada. Estaba empezando a entender lo que David quería decir con *verdadera transformación *. No se trataba de convertirse en alguien más, se trataba de abrazar a la persona que siempre había sido en su interior. Mientras caminaba, notó a las personas a su alrededor con una nueva perspectiva, la mujer sentada en un banco, con las manos cruzadas sobre su regazo, el joven con una hoja de papel arrugada en las manos, luciendo perdido. La pareja mayor caminando de la mano, sus rostros marcados por años de amor e historia. Vio sus luchas, sus historias, su humanidad. Y por primera vez en su vida, se sintió profundamente conectada con ellos. Eso era la justicia de la que hablaba David, la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otros, de reconocer su dolor y responder con compasión. Esa era la transformación que había estado buscando, incluso sin saberlo. Cuando regresó a la oficina de David esa tarde, Amelia sintió que algo profundo había cambiado dentro de ella. Ya no era la mujer que había llegado unas semanas antes, era diferente. Más fuerte. Más consciente. Y lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Amelia se encontraba en el balcón de su apartamento, contemplando la ciudad que se extendía frente a ella. El cielo nocturno estaba oscuro, y las luces de los edificios brillaban como estrellas, proyectando un suave resplandor sobre las calles. Era hermoso, casi mágico, como si el mundo estuviera en perfecta armonía. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia sentía una paz profunda. Su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado unos meses atrás. Cuando conoció a David Foster, era una mujer atrapada en una rutina, desconectada de las partes más profundas de sí misma que anhelaban propósito y significado. Se había conformado con una vida que, aunque cómoda en la superficie, carecía de profundidad. Pero ahora, era diferente. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. La mentoría que David le había ofrecido había sido el catalizador de su transformación. Él le había mostrado que la verdadera esencia de la vida no se encontraba en los logros o el estatus, sino en la manera en que se conectaba con los demás, en la bondad y la empatía que compartía. En la esperanza que ofrecía a quienes más la necesitaban. Amelia había aprendido tanto en tan poco tiempo. David la había guiado a través de lecciones que desafiaron todo lo que creía saber sobre sí misma y el mundo. La había empujado a enfrentar sus miedos y sus inseguridades más profundas, y en ese proceso, había descubierto una fuerza que no sabía que tenía.
Pero quizá la lección más importante de todas había sido comprender que la transformación no era algo que sucediera de la noche a la mañana, era un viaje, uno que requería paciencia, persistencia y, sobre todo, compasión. Había visto las palabras de David convertirse en algo más que conceptos abstractos, se habían convertido en principios fundamentales. Justicia, bondad, empatía y esperanza se habían convertido en los pilares de su existencia. No eran solo ideas para admirar desde lejos, eran valores para vivir, valores que daban forma a cada decisión que tomaba, a cada interacción que tenía. Y no se trataba solo de su propia transformación. Se trataba también de las personas que la rodeaban. David le había enseñado que la verdadera redención no consistía solo en salvarse a uno mismo, sino en ayudar a otros en su camino. Le había mostrado que, al ver el mundo a través del prisma de la empatía, al reconocer las luchas y el dolor de los demás, se convertía en parte de su sanación. Se convertía en una fuente de esperanza en un mundo que a menudo parecía demasiado oscuro. Amelia entendía ahora que el camino hacia la redención no era lineal. Era caótico, lleno de contratiempos y desafíos. Pero también era hermoso, porque cada pequeño paso adelante, sin importar cuán insignificante pudiera parecer, era una victoria. Era un proceso de aprendizaje, de resiliencia y, sobre todo, de renacimiento. Mientras miraba la ciudad, Amelia recordó el día en que conoció a David por primera vez, cuando simplemente ofreció un aventón a un hombre en silla de ruedas. En ese momento, había parecido algo insignificante, un simple acto de compasión. Pero ahora, lo veía bajo una nueva luz, había sido el punto de partida de todo lo que había seguido, el primer paso de un viaje que ni siquiera sabía que estaba emprendiendo. El teléfono en la mesa junto a ella vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla y vio el nombre que aparecía, ** David Foster ***. Su corazón se aceleró ligeramente. Habían mantenido contacto regularmente durante los últimos meses, pero cada vez que veía su nombre, sentía una profunda reverencia. Él no era solo su mentor, se había convertido en un guía, un símbolo de todo lo que aspiraba a ser. Respondió con una sonrisa en su voz. David. Amelia, respondió él, su voz siempre tranquila pero cálida. Espero no estar interrumpiendo. Para nada, dijo ella, levantándose para mirar nuevamente por la ventana. ¿En qué puedo ayudarte? Solo quería saber cómo estás, dijo David, su tono genuino. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la transformación? Amelia sonrió, sintiendo una oleada de gratitud que era difícil de expresar con palabras. Va bien, respondió. He aprendido tanto en estos últimos meses. Me siento como una persona diferente. Y todo te lo debo a ti. David soltó una risa suave, una risa llena de humildad. Tú has hecho el trabajo, Amelia. Yo solo te mostré el camino, pero tú fuiste quien tomó los pasos. Eso es lo que realmente importa. Esas palabras la conmovieron profundamente. Él tenía razón. David había encendido la chispa, pero ella había mantenido el fuego ardiendo. Ella había tomado la decisión de actuar, de invertir plenamente en este viaje. He estado pensando mucho en tus enseñanzas, continuó ella. Sobre la justicia, la empatía, la redención. Siento que finalmente estoy viviendo en alineación con esos valores. Y no solo me está cambiando a mí, está cambiando la forma en que veo el mundo. Hubo una pausa respetuosa antes de que David respondiera. Eso es, Amelia. La transformación nunca ocurre en aislamiento. Tiene un efecto dominó. Cuando vives con integridad, cuando muestras bondad y empatía, eso impacta a los demás. Crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Amelia asintió, comprendiendo profundamente sus palabras. Lo había visto en su propia vida. Sus relaciones habían cambiado. Estaba más conectada con los demás, y ellos, a su vez, mostraban más compasión y apertura hacia ella. Era como si el mundo hubiera abierto puertas que nunca antes había notado. Estoy lista, David, dijo, su voz firme. Lista para dar el siguiente paso. Quiero ayudar a los demás como tú me ayudaste a mí. David respondió suavemente, ya lo estás haciendo, Amelia.
Al vivir según tus valores, ya estás inspirando a quienes te rodean. Esa noche, Amelia reflexionó sobre lo que realmente significaba la redención. Comprendió que no era un destino al que llegar, sino un camino a seguir, un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y compartir. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero se sentía preparada para enfrentar cada desafío que pudiera venir. Porque, al final, la redención no era solo para ella. Se trataba de llevar esperanza y transformación a otros, de mostrarles que, incluso en un mundo complejo, el cambio era posible. Y ese era su mayor triunfo.